Con nosotros está el contador y el economista Mario Vergara, uno de los precandidatos del Frente Amplio, muy conocido por todos ustedes, ha sido ministro de Economía, ha sido presidente del Banco Central, entre sus actividades más sobresalientes. Mario, buen día, gracias por acompañarnos. No, es un gusto estar con ustedes y con la audiencia, por supuesto. Bueno, ¿y cómo lo va llevando esa rutina de aquí para allá? Porque esto, bueno... Sí, no le llamaría rutina, es un loquero más bien. Bueno, está bien. Pero es un loquero lindo, ¿verdad? Es un esfuerzo sin duda. Todos los días hay muchas actividades, las giras al interior, que son muy intensas, pero la verdad que es una experiencia muy gratificante. Uno entra en contacto con todas las realidades que hay en el país y recibe mucho de la gente. Gratificante y costosa. Bueno, sí, pero para unos más costoso que para otros, sin duda, por un tema de disponibilidad nomás, ¿no? A veces cuando me preguntan ¿cuánto pensás gastar en la campaña? Yo digo, bueno, todo lo que podamos recaudar de la contribución de la gente, porque nosotros no... Semejante economista que no sabe con qué presupuesto va a contar. Sí, bueno, pero contamos con muchos compañeros y compañeras que están dando todo su tiempo a base de militancia, de corazón, de impulso, así que en ese sentido estamos muy satisfechos. Y ya que hablamos del tema plata, ayer yo veía una entrevista a un dirigente del Partido Nacional que apoya a Sartori, diciendo que a él le parecía perfecto que cada candidato se financiara su campaña y que no tengan que andar mangando por ahí, como decía. Bueno, a mí me parece una formulación muy preocupante, porque eso a lo que lleva es que a los que pueden ser políticas son solo los millonarios, ¿no? Una cosa que va en contra de toda la naturaleza democrática y republicana que históricamente ha caracterizado al Uruguay, ¿no? O sea, me parece que eso nos vuelve a poner sobre la mesa la imperiosa necesidad de aprobar un marco del financiamiento de los partidos políticos que lamentablemente no salió hace unos meses, pero creo que necesariamente hay que volver a considerar, ¿no? Hace poco hablando con Talvi nos decía, el problema que tengo es que no me conoce la gente, el contenido que tengo yo es bueno, el problema es que me tengo que hacer conocer. ¿Qué pasa con Vergara? ¿Pasa un poco lo mismo? A ver, el Frente Amplio durante 2 décadas tuvo 3 liderazgos excluyentes en el buen sentido, ¿verdad? Vázquez, Mujica, Astori, que obviamente fueron una tríada de líderes muy exitosa, que permitió que el Frente Amplio se fortaleciera, que el Frente Amplio accediera al gobierno, gobernara para el bien de la sociedad uruguaya, desde mi perspectiva. Y bueno, y ahora estamos en una etapa que incluye la renovación política, la renovación de funcionamiento, también la renovación de la estructura de liderazgos, y creo que en general todos los que vamos emergiendo y que tenemos un poco la aspiración de ser parte de la nueva estructura de liderazgos en el Frente Amplio, tenemos que hacer lo que en su momento hicieron los otros, ¿no? O sea, salir a recorrer el país, salir a hacerse conocer, salir a dar a conocer también las ideas. Pero ¿por qué se posicionan según las encuestas? Digo, yo sé que las encuestas acá las criticamos bastante, pero bueno, tomémoslas en este caso. ¿Por qué las encuestas posicionan a un Martínez mejor, a una Carolina Cose mejor? Es Juan Andrade de lado porque también tenía un perfil muy distinto. Ayer Radar en BTV los dio empatados con a ustedes. Sí. Pero ¿por qué desde el Estado? Porque ustedes en definitiva los 3 participaron de los gobiernos del Frente Amplio. ¿Por qué ellos logran ese posicionamiento mejor? Es decir, ¿es por qué? ¿Porque fueron más visibles? Los posicionamientos tienen que ver con muchos factores, no solamente el aspecto de ser visible y conocido, ¿no? Nuestra precandidatura se lanza sin el apoyo de ninguno de los aparatos principales, digamos, de los sectores del Frente Amplio. Mario se está preparando para la próxima, me dijo un colega hace poco. La próxima es ahora en junio. No, la próxima en el 2024, me dice. Está haciendo Mario no se está preparando. Mario lo que está haciendo es impulsando un espacio, construyendo un liderazgo que, dado que viene sin apoyos precedentes de aparatos relevantes, ¿pero por qué fallaron un liderazgo? Vamos de a una, si no, todas a la vez no las puedo. No, está bien, pero porque decías, porque lo reiteraste 2 veces, sin los apoyos de... Ahora entramos en eso. Déjame culminar esta idea de que nosotros estamos construyendo un espacio en donde, en todo caso, si logramos ser parte del liderazgo en el Frente Amplio, va a ser un liderazgo construido desde el lado nuestro,
y que lo que importa es que sea un espacio potente en el Frente Amplio con el perfil y la sensibilidad que nosotros reflejamos, así como los otros precandidatos reflejan otras sensibilidades. Yo creo que es muy importante tener un espacio de visión moderna del mundo, de la región, del país, del proceso tecnológico, con mirada de futuro y basada en los valores fundacionales del Frente Amplio, muy particularmente con una impronta sereñista muy fuerte. Ese es un perfil que nosotros planteamos en clave de renovación. El por qué los sectores han optado por apoyar a otros precandidatos es algo que obviamente han ido explicando en los diferentes sectores, ¿verdad? Nosotros entendemos que el proceso de renovación justamente pasa por no replicar la estructura de liderazgos y de sectores que trajo el Frente Amplio hasta acá. Creo que hay un proceso en donde las cosas se están moviendo ya en el Frente Amplio, porque la nueva estructura de liderazgos en el Frente Amplio no va a ser la réplica de la anterior. No es que va a venir uno a sustituir a Vázquez, uno a sustituir a Mujica, uno a sustituir a Astori. Esa no es la forma en que se está haciendo, ni es lo que va a culminar. Nosotros estamos trabajando, obviamente, para ganar la candidatura en junio, para, obviamente, competir en para la presidencia en octubre. ¿Esperabas el apoyo de Astori, por ejemplo, Asamblea Uruguay o del Frente Libertareñi? Yo estuve 13 años y medio en el equipo económico, ¿verdad? Obviamente trabajando de manera muy cercana con Astori. Con Astori tenemos mucha sintonía, no solo en los aspectos de la política económica, sino también en la visión política. Por lo tanto, parecía razonable que uno tuviera la expectativa de su apoyo en este proceso. Pero bueno, los sectores toman también en cuenta otros factores aparte de los de la sintonía política, y además fue explícito Astori y los representantes de Asamblea Uruguaya, que también tomaron en consideración otros factores como los del caudal electoral para definir su posicionamiento. Totalmente respetable, ¿no? Cuando hablaste de un cambio en la forma de estructuras del Frente Amplio, ¿te referís también uno lo ha visto muy estructurado el Frente Amplio, es decir, gobierna Tabaré Vázquez, pone a todas las cabezas visibles de la estructura política como ministro? En el primer gobierno. Después gobierna Mujica y ya no es tanto cabeza visible, pero sí sectores. Y vuelve a gobernar Tabaré Vázquez y también sectores. Y uno ve que si se va un ministro que es del Partido Comunista, hay que pensar a ver quién del Partido Comunista ponemos acá en vez de al mejor. Es decir, esa estructura rígida ¿sigue para el Frente Amplio? Bueno, pero lo que no es tan rígido en todo ese proceso es la estructura de sectores. La estructura sectorial que había cuando el Frente Amplio llegó al gobierno no es la misma que hay hoy. Antes había una distribución mayor de varios sectores más. Hoy hay como más concentración en los sectores que de alguna manera se reflejan en el seguimiento de los líderes, ¿no? O sea, hoy se habla más del astorismo, del vasquismo, del mujiquismo, ¿verdad? Y no era tan así en 2005, por ejemplo, había más sectores con una distribución diferente de los espacios de poder en el frente. Y eso es lo que va a seguir pasando, va a haber movimientos en eso, entre otras cosas porque esa estructura de líderes se está dando paso a un relevo generacional que no sabemos cómo va a terminar, pero que eso también va a condicionar una nueva constelación sectorial dentro del Frente Amplio. Lo que tú decís tiene sentido en cuanto a que cuando uno define una estructura de gobierno, gabinete y distintas posiciones relevantes en el gobierno, bueno, yo creo que hay que poner foco sí en las capacidades técnicas, profesionales, ¿no? Pero también en los equilibrios políticos, porque el Frente Amplio ha vivido y se ha fortalecido por 48 años en base a ser respetuoso de los equilibrios políticos. Por lo tanto, yo creo que se pueden combinar ambas cosas, ¿no? Respetar los equilibrios políticos y también poner gente capaz, profesionalmente idónea, profunda en los temas, ¿no? Por eso no es de sorprender que cuando hay que hacer cambios, igual uno mantenga la lógica de que hay ciertos equilibrios que hay que sostener, entre otras cosas porque un gobierno también gobierna con un parlamento en donde están distribuidos los sectores y el poder de voto y el poder de apoyo, y todo eso hay que tomarlo en cuenta de manera estratégica si uno quiere gobernar.
Sorprende, y a mí me sorprende para bien, cuando públicamente en un acto o en alguna entrevista vos te referís a algunas cuestiones que son logros del gobierno y a algunas cosas que no han sido logros. Y hay algunas frases que ha tomado la producción: el Frente Amplio no ha sido capaz de liderar la reforma educativa. ¿Qué reflexión haces al respecto sobre esto que lo dijiste tú mismo? Mira, hay un compañero que siempre hace como una especie de analogía entre dos reformas muy sensibles, muy importantes, que abarcan a toda la población. Una era la reforma tributaria y la otra la reforma educativa. En la reforma tributaria yo creo que estaba claro el horizonte, estaba claro el objetivo, había una visión estratégica, hubo mucho trabajo técnico profesional, hubo una metodología que fue de poner en consideración los lineamientos y de mucha participación. Nosotros discutimos la reforma tributaria con la sociedad por más de un año. Y había un liderazgo político capaz de resumir todo ese proceso e implementarlo en lo concreto. Y yo creo que la reforma tributaria, más allá de lo que cada uno pueda pensar en concreto de tal impuesto o tal otro impuesto, fue un proceso políticamente exitoso, y hasta hoy, más de 10 años después, seguimos teniendo el sistema tributario y la administración tributaria que se consolidaron en aquel periodo. Bueno, lo que decía este compañero, y lo digo haciendo bien sus palabras también, por supuesto, no me estoy quitando responsabilidad, es que seguramente algunas de estas cosas faltaron en el tema de la reforma educativa, porque evidentemente, más allá de que uno pueda tener visiones un poco distintas, sí, matices, eso te iba a decir, algunas son muy visibles, pueden ser polémicas, pero yo creo que cuando vos ves las distintas propuestas que hay sobre la mesa en el terreno educativo, hay muchísimos puntos de convergencia. La de EDUI 21, por ejemplo, con trabajos que se hicieron en el ámbito de la Fundación Liber Seregni, con propuestas, todas son insumos y tienen que ser insumos para la discusión. Cuando vos ves eso, hay muchas cosas convergentes. O sea, a mí me da la sensación de que no debería ser tan complicado tener una hoja de ruta más o menos consensuada en este tema. Pablo Mieres nos dijo, ahí donde estás ahí hace 2 días, nos dijo, esto no puede ser un tema de campaña. Claro. Él mismo dice no pegarle al gobierno en esto, sino unirnos todos para que esto salga. Así es. Bueno, yo creo que hay varios temas sobre los cuales en el primer año del próximo gobierno hay que sentar a los partidos políticos alrededor de una mesa. Gane quien gane. Gane quien gane, y con visión de Estado, ¿no? Prefiero que gane el Frente Amplio, porque no es lo mismo el resultado de ese proceso dependiendo de quién lo lidere. Pero permíteme cerrar el punto anterior. Yo creo que justamente el tema no es tanto del qué es lo que hay que hacer, que no se sepa qué es lo que hay que hacer, sino de la conducción del proceso, que es una conducción política de un proceso de reforma. Yo creo que ahora tenemos, entre comillas, una revancha con el tema educativo, porque el mundo está cambiando tanto, sobre todo por la dinámica de la tecnología y cómo afecta al mundo del trabajo, que las demandas al sistema educativo están cambiando también drásticamente. Del sistema educativo tiene que generar capacidades hoy para chiquilines que van a enfrentar un mundo laboral de 40 años que va a cambiar varias veces, capacidades muy distintas de las que generaba hasta hace poco tiempo. Creo que todo el impulso del cambio curricular, de las nuevas pedagogías, hubo tremendo acto, tremendo evento el otro día en el Antel Arena, organizado por el Plan Ceibal, que había más de 5.000 docentes sobre temas de las nuevas formas de aprender y enseñar, de esa nueva alianza entre estudiantes y docentes, ¿no? O sea, lo que quiero decir con esto es que tenemos, entre comillas, la excusa perfecta para decir, bueno, no logramos procesar una reforma educativa en profundidad, pero ahora no tenemos chance, tenemos que hacerlo. No hay tiempo, además. Y porque de ahí depende el futuro del trabajo en el Uruguay y por lo tanto el futuro del desarrollo del Uruguay. ¿Cómo se encara como candidato para la idea de un cuarto gobierno del Frente Amplio las promesas de campaña? Es decir, en el 2005 el Frente Amplio, cuando llega por primera vez Tabaré Vázquez, tiene por delante, primero, nunca haber sido gobierno; segundo, la posibilidad de hablar de la herencia maldita, de hablar de todo lo malo que habían hecho los gobernantes, y la frase aquella de los candidatos de blancos o colorados en aquel entonces, diciéndole a la gente, ¿por qué si tienen tantas promesas no lo hicieron cuando gobernaron? Hoy, después de 3 gobiernos, eso le recae al Frente Amplio y a los candidatos del Frente Amplio. Es decir, cualquier cosa que vos digas puede ser vista bajo, y tuvieron 15 años porque no lo hicieron mientras gobernaron. Entonces, ¿qué promesas se hacen y qué no se hace? Además, en un momento en donde el país no transita el mejor momento económico. Nuestro talante es de no hacer promesas, y mucho menos promesas que a veces se basan en cosas cuantitativas
100.000 puestos de trabajo. En un mundo en donde en 5 años no sabemos ni cómo va a ser. Ahora, del qué se hizo o no se hizo, yo primero que nada, toda mi visión, incluso a veces autocrítica en varios temas, se para en la reivindicación de lo hecho. Hay muchísimas cosas hechas y resueltas, y incluso en base a promesas que están resueltas y que se lograron. El Frente Amplio desarrolló una enorme cantidad de transformaciones estructurales en muchas áreas, con resultados visibles. Siempre hay problemas, siempre hay cosas para resolver, pero creo que es innegable que el Uruguay de hoy está en un escalón de bienestar, de equidad, de derechos muy superior al que tenía cuando el Frente Amplio empezó a gobernar. Y más allá de la discusión de si todo vino de afuera, que obviamente es un absurdo pensar así, hay momentos en que las condiciones internacionales ayudaron y otros no, pero sin duda las políticas desarrolladas por el Frente Amplio sí ayudaron. Entonces, yo creo que uno puede tener una visión crítica en algunas áreas, o porque no la supo resolver bien, como hablábamos recién, o porque el mundo está cambiando y hoy hay desafíos diferentes. Los desafíos en el tema del empleo hoy están en buena medida derivados de una dinámica de tecnología que desafía el mundo del trabajo, que hace 15 años obviamente no teníamos. En los últimos 4 años se perdieron casi 50.000 puestos de trabajo. Hay que trabajar sobre eso sin duda, pero en la década previa se habían creado 300.000. Obviamente no nos vamos a hacer las trampas al solitario de decir 300 menos 50, creamos 250. No, esa no es la forma de verlo. Pero sí pararnos en los logros sin duda, ¿no? ¿Y qué pasa? Y redondeamos acá, después de la pausa. ¿Qué pasa con las promesas que no se cumplieron y que forman parte del partido? ¿Qué tanto las asumís como candidato? Por ejemplo, bajar el déficit fiscal y hoy está en 4,5. Bajar el delito y hoy creció. Es decir, invertir bien, y tenemos los episodios de Pluna, ANCAP, regasificadora, es decir, ¿qué tanto se asume como candidato? Ahí está, porque además el propio Danilo Astori en algún momento dijo no hemos sabido manejar la calidad del gasto, hablan de ajuste, hay una broma también de Mario Vergara en Twitter el otro día con ese caballo de ajuste fiscal, en fin. Vayamos a los anuncios. Ya venimos. Azul 101.9 93.5. Está con nosotros el economista Mario Vergara, precandidato presidencial del Frente Amplio, y quedaba por allí arriba de la mesa qué hacer con el déficit. Sí, que como candidato, ¿cómo se asume? Bueno, la pregunta estaba el déficit, las inversiones, la seguridad, todo un poco. ¿Por dónde empezamos? Porque la pregunta en realidad es ¿cómo se asume como candidato las promesas recientes incumplidas, es decir, lo que no se cumple? Es decir, ¿cómo lo encarás? Bueno, yo la verdad lo encaro en que plantearnos promesas cuantitativas en un mundo tan incierto que tiene tanto cambio, capaz que no es la mejor estrategia. Yo creo que hay que trabajar para ir en esas direcciones, ¿no? Por ejemplo, en reducir los delitos, en mejorar las condiciones de seguridad en la sociedad. Fue el propio Vázquez que dijo voy a bajar 30% de las rapiñas. No, está claro. Se sentó solo en la pelea. Sí, la meta del déficit fiscal también vino del gobierno. No, el gobierno no plantea una promesa de meta de déficit, simplemente que a la hora de formular el presupuesto tiene que hacerlo en base a ciertos números, que después la vida te da números diferentes y bueno, y verás cómo explicás la diferencia y qué medidas tomás para corregir. Pero es urgente bajar. Pero no es lo mismo una promesa, decir voy a llegar a tal guarismo en tal área, que es una cuestión más bien de la planificación financiera. Pero eso no está más grave con el presupuesto. Bueno, pero el presupuesto tiene que ponerle números, porque después hay que asignar plata con números concretos. ¿De qué queremos preguntar? Es un tema de estimación, son cosas distintas. ¿Por dónde empezamos? A partir del 1 de marzo, ¿es imperioso que el que asuma se ponga como meta bajar imperiosamente el déficit fiscal? Bueno, yo creo que es de antes del 1 de marzo. De hecho, el gobierno hace más de 2 años que ha planteado la necesidad de reducir el déficit, que es imperioso reducir el déficit, sí. Lo que no es imperioso es hacerlo como a mucha gente le gusta, que es a base de un hachazo, ¿no? De un ajuste fiscal, de un shock de austeridad, o vístalo como quiera, ¿no? Porque no estamos en una situación crítica, ni de condiciones productivas, ni de condiciones sociales, ni de condiciones de crecimiento como para tener que hacer eso a lo bestia, digamos, como se tuvo que hacer en el 82, en el 90, en el 2002, que ahí sí hubo verdaderos ajustes fiscales, aumentos de impuestos y ajustes de gastos de magnitudes
mucho más altas de las que están planteados hoy, y de manera drástica, porque había que corregir esto de manera inmediata. Esa no es la situación de hoy. Hoy hay que corregir el déficit, sin duda, hay que bajarlo 1,5, 2 puntos del producto, que uno dice 1,5, 2 puntos y parece poco, ¿no, chicos? No, estamos hablando cientos de millones de dólares. 1.000 y pico. 1.000 millones de dólares, por decir algo. Por ejemplo, para ir con respuestas más breves, Banco de Previsión Social. Sí. ¿Cuál es su situación hoy, por ejemplo, y cuál es la que viene en el futuro cercano? Bueno, voy a atar eso a lo que veníamos planteando, que es, el gobierno ha tomado medidas en lo tributario y en gasto, y sin embargo el déficit no ha bajado, incluso ha subido un poco. ¿Por qué? Porque las cosas que mueven la aguja en materia de gasto son como un taxímetro, digamos, y son cosas que todas las otras medidas que se toman no tienen impacto comparado con lo que es este incremento del déficit, que tiene que ver en buena medida no con el Banco de Previsión Social, sino con el sistema de seguridad social. Porque cuando decimos sistema de seguridad social hablamos del régimen general, de la caja militar, de la caja policial, etcétera. Y esa es una de las variables que sin duda mueven la aguja. Acá hay que ir hacia una reformulación de los parámetros, una adecuación del sistema de seguridad social, sin duda. Creo que es de las cosas que en el primer año de gobierno, como decía hace un rato, tenemos que dialogar entre todos los partidos políticos alrededor de una mesa, mucho diálogo con las organizaciones sociales, con una mirada de Estado, una mirada a largo plazo, y si alguien ve en eso botín de juego político menor, estaría actuando con enorme irresponsabilidad. ¿Por qué hay que abordar el tema de la seguridad social? Bueno, por una sencilla razón: los seres humanos vivimos cada vez más. Y si la sociedad ahorra lo mismo y después tiene que financiar muchos más años de retiro, que es lo que está pasando, los números empiezan a no cerrar. Y esto tiene una magnitud tal que son de las cosas que mueven la aguja en la cuestión financiera. Pero la adecuación del sistema hay que hacerla para fortalecer al sistema de seguridad social. ¿Elevar la edad de jubilación? Esa es una variable. Yo creo que no estaría bueno poner todo el foco solo en eso, porque no es la solución y alteraría un poco la discusión. Pero obviamente. ¿Existe alguna reforma en donde no salgamos peor los jubilados? Bueno, existe la situación en donde los jubilados salen peor si el sistema explota. O sea, no hacer la adecuación del sistema es lo que va a llevar a la peor situación. Porque si esto está generando un déficit que va camino a ser explosivo... no, eso lo tengo claro, pero lo que no están diciendo muy claro es que todos los ajustes al sistema previsional implican o mayor edad de retiro o menor porcentaje a la hora de cobrar el retiro, o sea, en definitiva, si yo saco mi cuenta, me voy a jubilar más tarde para cobrar menos. Y lo que pasa es que vivo mucho más. En realidad el sistema te va a financiar muchos más años de vida luego de tu vida activa. Caemos en mi hipótesis de que el presidente del Banco de Previsión Social reza para que se le mueran los jubilados. No creo que sea al aire, pero la hipótesis real es que lo mejor es que se murieran los jubilados. No, lo mejor es adecuar el régimen de seguridad social para que todos vivamos más tiempo y todos vivamos en mejores condiciones, y que eso sea financiable. Pero no me están diciendo de repartir lo mismo en más tiempo y después de que me jubilo más tarde. No, justamente estoy diciendo que si ahorramos lo mismo y después tenemos más tiempo para financiar, los números no cierran. No hay otro camino. Yo sé que la carga impositiva es imposible, pero no habrá un camino de empezar a cobrarle a las máquinas que trabajan en lugar del humano, es decir, tratar de motivar la relación activo-pasivo de una manera distinta. A una pregunta compleja está difícil darle una respuesta completa, pero de todas maneras voy primero a contestarte esto y después seguir con el punto general. Lo primero es, acá hay cuestiones de órdenes de magnitud. ¿Sí? Uno puede pensar en un montón de medidas o de carácter tributario, de recorte de gasto, que son muy pequeños en comparación a lo que estamos hablando. El famoso no mueve la aguja. Sí, o si la mueve muy poco. En cambio esto es la aguja horaria, digamos. Vamos a ponerle unos números ya que estamos. El gobierno hoy al BPS le transfiere entre 600 y 700 millones de dólares. No hay impuesto mágico que de un día para el otro recaude 600 millones de dólares. El déficit de la caja militar son casi 500 millones de dólares. El de la caja policial, con reforma y todo, es de más de 200 millones de dólares. Pero agreguemos que el sistema tiene más déficit que eso, que es que hay un montón de impuestos
que están afectados, que obligatoriamente van a financiar el déficit de la seguridad social. Por ejemplo, 7 puntos de IVA, que son más de 1.500 millones de dólares, el famoso IAS, el IRPF de los jubilados, digamos, más de 400 millones de dólares, el viejo COFIS, que ya no existe más como impuesto desde la reforma tributaria, pero el gobierno sigue transfiriendo el monto que se recaudaba. Cuando uno pasa raya, el déficit de la seguridad social supera los 3.500 millones de dólares. Es casi una vez y media el déficit fiscal entero. O sea, digo esto para poner... Sí, claro. Sí, digo esto para poner en órdenes de magnitud la cosa, ¿verdad? Porque después ya no. En vez de adecuar la seguridad social, ¿por qué no le ponemos el impuesto al canillita? Y bueno, porque el impuesto al canillita son 50 centésimos y estamos hablando de 3.500 millones de dólares. O sea, hay un tema de órdenes de magnitud que hacen que sea imperioso. Adecuar y fortalecer, repito, un sistema de seguridad social que explota no es bueno para nadie, no le va a dar las garantías a la gente de que va a percibir la pasividad que le corresponde. Lo que pasa es que ya nos dijeron que las AFAP venían a resolver el problema, y el problema está latente. El tema, no nos volverán a dar una solución de estirar la edad de retiro, menos plata y... Gran revolvedor de sopas, tu colega, Miguel. No será que... El tema de cómo se administra la plata, y ahí es donde entra el tema de la discusión de las AFAP, discusión que se puede dar perfectamente, digamos, pero que es una discusión paralela. No importa si la plata de la seguridad social la administra el BPS, o la administra una AFAP pública, o el sistema actual de públicos y privados. Obviamente se pueden discutir cosas y cuestiones de comisiones y cosas que están en el margen, pero nada de eso sustituye la problemática actuarial y financiera del orden de magnitud de la que estamos hablando. Por lo tanto, esto es imperioso para fortalecer. Es una buena noticia que todos vivamos más y estemos en mejores condiciones que antes. Yo siempre pongo la caricatura de que cuando yo era chico y leía en el diario sexagenaria atropellada por un auto, uno se hacía la imagen de la viejita que no miró para cruzar, y hoy los sexagenarios y sexagenarias te pasan corriendo por la Rambla, por las plazas, juegan al fútbol. O sea, es otro mundo. Decir que el sistema de seguridad social tiene que adaptarse a cómo evoluciona la vida humana no me parece nada descabellado, y además este es un tema que no le pasa solo al Uruguay, le está pasando al mundo entero. El tema es que la mayor parte de los países que tienen problemáticas similares ya hicieron adecuaciones de sus respectivos regímenes, que no solo pasa por cambios de parámetros, que además hay que verlo en la realidad, porque hoy la edad mínima de jubilación por ley es 60 años, pero en los hechos la gente se jubila, según los datos del BPS, entre 63 y 64 años. Pero además hay otros mecanismos que se están incorporando a los regímenes de seguridad social, dado que vivimos más y mejor, que son, por ejemplo, temas de retiros parciales. Uno tiene la lógica de que el día que se jubila pasó de trabajar 8 horas a trabajar 0. Y la vida humana hoy permite que no, podés jubilarte, entre comillas, por media jornada y seguir trabajando otra media jornada. Eso alivia, le quita presión al sistema de seguridad social y acomoda el proceso a las condiciones de vida actual. Mario, una pregunta final, porque no tenemos mucho más tiempo, por lo menos de mi parte. Sanguinetti nos dijo acá que la elección va a ser entre quienes dicen que hay una democracia en Venezuela y los que dicen que no. No creo que sea así, no creo que la elección se defina así. No, él hace... Si la pregunta es cómo me paro con el tema de Venezuela, sí. Yo creo que en Venezuela lo primero que hay que reconocer es que hay una crisis política. Yo entiendo que de las dos partes hay ilegitimidad, por distintas razones. Creo que la postura del gobierno es la adecuada, que es procurar que ante una crisis política haya una salida política y pacífica, porque la alternativa a eso son guerra civil, golpe de Estado, intervención extranjera, y nosotros jamás podemos estar de ese lado del mostrador. Entonces, a una crisis política tiene que haber una salida política. Eso significa que hay que negociar condiciones para una elección que los venezolanos definirán cómo será, y que eso le dé estabilidad y sustentabilidad para el futuro. Es cierto que está difícil sentar a las dos partes venezolanas a dialogar. No parece posible. Por eso eso solo va a suceder con la suficiente presión de la comunidad internacional. Creo que en esa línea está trabajando Uruguay, pero creo que la comunidad internacional tiene que asumir
una responsabilidad mayor, porque está claro que sin esa presión fuerte parece muy difícil que las dos partes en Venezuela se sienten a buscar una salida que deje de significar lo que decíamos hoy, golpes de Estado y demás, o sufrimiento en lo económico, en lo social, en lo humano, por parte de los venezolanos. Sé que estás de acuerdo con los debates. Obvio. Porque con respecto a este tema me encantaría un debate, sobre todo para quien ha estado de los dos lados del mostrador ahora y bueno, estás de acuerdo con los debates, debería haber. Mira, yo creo que para los candidatos presidenciales, o sea, de cara a la elección nacional, los debates deberían ser obligatorios, así como es obligatorio el voto de la gente. Porque estoy convencido de que los debates demuestran y muestran información y características y talante y prioridades de cada candidato, cosa que no sucede, por ejemplo, en entrevistas o en las redes sociales, ¿verdad? Por Twitter no hay discusión profunda de nada, ¿no? Y creo que, sin ser obligatorios, porque no es obligatorio el voto en las internas, son deseables. ¿Qué mejor que intercambiar ideas, no? ¿Cuál es el problema de intercambiar ideas entre candidatos, ya sea de la misma fuerza política o de distintos partidos? Bien, ojalá te escuchen también tus colegas de la coalición. Hicimos un debate con Óscar Andrade, que fue muy interesante. Muchas gracias, Mario Vergara, por hoy. Muchísimas gracias a ustedes. El contador y economista Mario Vergara, uno de los precandidatos presidenciales del Frente Amplio. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.